Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en que vayan a revisar este video tutorial, que se los he realizado con el fin de reforzar el tema que ya fue tratado en clase, como es el tema de función exponencial. El tema específicamente hace referencia a la notación, a la aplicación y graficación. El objetivo de este tema es modelar situaciones que puedan ser representados mediante funciones exponenciales, aplicar los modelos para resolver problemas que tengan que ver con crecimiento exponencial y describir las características de la gráfica de una función exponencial. Vamos a partir del problema inicial que tienen en el texto en la página 17, en el texto del estudiante. Una vez que den la lectura al problema, se solicita identificar las variables del problema, interpretar el problema mediante un árbol de factores, interpretar analíticamente y obtener la regla de correspondencia, determinar la expresión algebraica que modela el problema y realizar la tabla de valores con su respectiva gráfica. Entonces aquí tenemos el problema, ¿no? Dice: en un cultivo de bacterias Nitrobacter agilis, un ejemplar se divide aproximadamente en 2 cada día. Si queremos averiguar la población descendiente de este ejemplar, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 2 días, de 4 días o después de un mes? Entonces, lo primero que se nos solicita es que identifiquemos las variables del problema. Literal A, identificar las variables del problema. El problema nos hace mención solo a 2 aspectos, ¿no? El número de bacterias y que éstas se dividen en 2 cada día. Entonces aquí vemos es número de bacterias y los días. Es importante identificar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Y aquí podemos decir que el número de bacterias que vaya incrementando dependerá del número de días, ¿verdad? A más días, más bacterias. Entonces el número de bacterias depende de los días transcurridos. Entonces identificamos al número de días como la variable independiente y al número de bacterias como la variable dependiente. Nos pide también que interpretemos el problema mediante un árbol de factores. Vamos a ver, ¿no?, qué es lo que ocurre en el problema. El problema nos hace mención de que inicialmente hay un solo ejemplar y que este se va a dividir cada día. Por lo tanto, pasado un día, este ejemplar ya se dividió en 2, es decir, se duplicó. Pasado 2 días, esos 2 ejemplares vuelven a dividirse, de tal manera que este ejemplar se duplica y el de acá también se duplica. Por lo tanto, pasado 2 días hay 1, 2, 3, 4 ejemplares. Y podríamos seguir desarrollando nuestro árbol de factores a los 3 días, a los 4 días, a los 10 días, pero ya se volvería un trabajito un poco tedioso, ¿verdad? De ahí la importancia de hacerlo analíticamente, de interpretarlo matemáticamente, aplicar la fórmula. Este árbol de factores es nomás para ver el comportamiento que va a ir teniendo el crecimiento del número de bacterias. Luego nos pide el literal C que interpretemos analíticamente y obtengamos la regla de correspondencia, ¿sí? Entonces aquí ya estamos pasando del lenguaje normal, del lenguaje común, del lenguaje coloquial, también se dice, al lenguaje simbólico, al lenguaje matemático. Interpretamos, dice, inicialmente hay un solo ejemplar y de acuerdo al problema se va a dividir cada día. Significa que pasado un día ya van a haber 2. Se duplicó, es decir, se multiplicó por 2. Pasado 2 días, estos 2 ejemplares se volvieron a duplicar, es decir, si lo multiplicamos por 2, ya al segundo día tenemos 4 ejemplares. Pasado 3 días, esos 4 ejemplares se vuelven a duplicar y ya tenemos 8. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces al cabo de 4 días tendremos 8 por 2, 16. Estamos interpretando analíticamente el comportamiento del problema. Y aquí podemos ver, de acuerdo a la forma en que va creciendo, que se va duplicando,
que esta multiplicación de factores iguales bien lo podemos representar como una potencia, donde la base es el número que se va repitiendo. Se duplica, se duplica, se duplica, es decir, multiplico por 2, por 2, por 2. Entonces, en vez de expresarlo de esa manera como producto continuado, lo expresamos como una potencia, donde la base es el número que se repite y el exponente las veces que se repite. En este caso, pasado 4 días, pues 2 a la cuarta, ¿no? Que nos da 16. Esto significa que algebraicamente podemos expresar ese comportamiento como n de x igual a 2 a la x. Es decir, n por el número de bacterias. N en función de x. X recuerden que es la variable independiente, el tiempo. Entonces, el número de bacterias en función del tiempo va a ser igual a 2 elevado a la x. 2, que es el factor de crecimiento, y x, pues que es la variable tiempo, ¿no? Es la que vamos a representar por si ha pasado 3 días, x tomará el valor de 3, si ha pasado 4 días, x tomará el valor de 4, si ha pasado un mes, x tomará el valor de 30. Es decir, ya hablando en términos de función, ¿sí? Es decir, con los símbolos que nosotros conocemos, podemos representarlo como f de x, que es la función, igual a la x, donde a es el factor de crecimiento, en este caso 2, y x es la variable independiente que va a ir cambiando. Entonces ya podemos definir a la función exponencial de la siguiente manera. Podemos decir que si a la variable independiente x se le asigna un valor f de x igual a la x, estamos hablando de una función exponencial, donde a, que es la base, pertenece a los reales positivos, es decir, siempre la base será un número real positivo, pero esta base tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué diferente de 1? Porque 1 elevado a cualquier cosa siempre me va a dar 1, ¿sí? Entonces, otros ejemplos que responden a ese modelo exponencial, aquí tenemos, por ejemplo, f de x igual a 3 elevado a la x, f de x igual a 2 quinto elevado a la menos x, f de x igual a 3 medio elevado a la x, f de x igual a 2 elevado a la menos x. Note que siempre la variable va en el exponente, de ahí su nombre de función exponencial. No sería lo mismo decir f de x igual a 3x, ¿sí? F de x igual a 3x. Aquí ya no estamos hablando de una función exponencial, estamos hablando sencillamente de una función polinomial de primer grado que ustedes ya conocen como función lineal. Note que la variable está multiplicando al coeficiente, ¿sí? En cambio, en el ejemplo que tenemos acá, la variable está en el exponente. Siempre que la variable esté en el exponente, estamos hablando de una función exponencial. También se cumple que la base tiene que ser un número positivo, ¿verdad? Pero diferente de 1. Y el exponente donde va la variable puede ser positiva o negativa. Entonces, una vez que ya hemos visto esos ejemplos, ¿ya? Que responden a este modelo, f de x igual a la x, podemos seguir viendo qué pasa en el problema para obtener la tabla de valores. Siempre para poder nosotros desarrollar nuestra tabla de valores necesitamos nuestra función o la regla de correspondencia del problema. F de x igual a 2 elevado a la x. Entonces veamos, en nuestra tablita se debe identificar las variables del problema, número de días que representa la variable x o la variable independiente y número de bacterias que sería y, la variable dependiente. ¿Qué pasa al inicio cuando x es 0? Pues si reemplazo aquí en el exponente 0, 2 a la 0, igual a 1. Lo que es el problema, al inicio había un ejemplar. Pasado un día lo reemplazo aquí en mi función. Cuando x es 1, 2 a la 1, 2. Entonces, pasado un día se duplicaron, ahora hay 2. Cuando x toma el valor de 2, 2 elevado al cuadrado, 4. ¿Sí? Vamos viendo entonces que se va duplicando. Cuando x es 3, es decir, al tercer día, 2 elevado a la tercera, 8. ¿Sí?
2 por 2 por 2, 8. Y así sucesivamente obtenemos nuestra tabla de valores en base a la función o regla de correspondencia del problema. ¿Qué más nos solicitaba la actividad? Las variables ya las identificamos, el árbol de factores, analíticamente tenemos la regla de correspondencia, ya determinamos la expresión, es decir, f de x igual 2 elevado a la x, es la expresión que modela ese problema. Si me hubiesen dicho que se triplica, pues en vez de multiplicar por 2 sería por 3, ¿no? Y por último nos pide que realicemos la tabla, ya la hicimos, y obtener la gráfica. Plano ya ustedes lo han hecho en otras ocasiones con la función lineal, con la función cuadrática. No es más que una vez que ya hemos obtenido los pares ordenados, pues esto ubicarlos en el plano, ¿verdad? Cuando x es 0, y es 1, aquí tenemos un punto. Cuando x es 1, y es 2, ¿sí? Aquí tenemos otro punto. Cuando x es 1, y sabemos que obtuvo el valor de 2. Entonces miremoslo en el plano. Aquí cuando x es 1, subimos, la gráfica está y se intersecta con el punto cuando y es 2. Y así sucesivamente. Es cuestión nomás ya de ubicar los puntos en el plano. En este problema no aplica darle a x valores negativos porque la variable independiente del tiempo y el tiempo no toma valores negativos. Pero normalmente es usual cuando estamos graficando una función darle, además de los valores positivos, valores negativos para ver cuál es el comportamiento de la gráfica, tanto hacia el más infinito como el menos infinito, ¿sí? Por eso conviene darle valores negativos, aunque para el problema cuando es tiempo no aplica. Bien chicos, esperando que el tema les haya quedado aclarado. Llevan aquí una tareita para reforzar. Los ejercicios planteados en la página 18, ahí tienen para graficar. Trabajen con valores pequeños, dándole a x desde 0 a 2 o 3, y igualmente menos 1, menos 2, menos 3, para ver el comportamiento de la gráfica. También debemos ayudarnos mucho con la indagación científica. Es necesario que ustedes revisen la parte teórica, por lo tanto deben investigar las propiedades de las gráficas de una función exponencial. Una vez que la hayan investigado y leído, por favor, describir las características de las gráficas que tienen que realizar en la tarea de la página 18. Chicos, mucho éxito en todo lo que emprendan. Estaré siempre prestas a ustedes para aclarar cualquier duda y nos vemos en la próxima clase. Chao chicos.